La Biblia no es un museo de santos inalcanzables, es un espejo que refleja tanto la gracia como la fragilidad humana. Entre sus páginas encontramos nombres que elevan y nombres que hielan, personas que, estando cerca de la verdad o del poder, eligieron caminos que produjeron daño profundo. Vamos a conocer, con sobriedad y claridad, las 7 figuras bíblicas más perversas que jamás imaginaste, no para alimentar el morbo, sino para aprender a detectar las trampas del alma y a prevenir que hábitos pequeños se conviertan en catástrofes morales. Empecemos. Si te sorprende alguna de estas historias, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál te impactó más y por qué? El traidor que comía con Jesús. Judas Iscarionte fue uno de los 12. Estuvo al lado de Jesús, compartió mesa y ministerio. Además, tenía la responsabilidad de administrar los fondos del grupo. El Evangelio de Juan usa un término duro para describir parte de su conducta. La palabra griega kleptes, que puede traducirse como ladrón habitual o hurón de la caja común. No es solo un episodio aislado de indiscreción. El texto sugiere un patrón, una trayectoria moral. Más tarde, la misma historia registra la transacción final, acuerdo para entregar a Jesús por 30 piezas de plata y la señal del beso que selló la traición, según los relatos en Mateo y Juan. Después vino el remordimiento, y según el relato evangélico, su muerte autoinfligida. La narración nos deja en tensión sobre la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. Mateo capítulo 26, del 14 al 16, Juan capítulo 12, versículo 6 y Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. ¿Qué vemos aquí que deba alertarnos hoy? Primero, la rutina de pequeños delitos éticos puede anestesiar la conciencia. Lo que comenzó como apropiarse de un dinero para necesidades se endureció hasta permitir la traición suprema. Segundo, Judas no se convirtió de repente en traidor de la nada. El Evangelio sugiere una escalada, una fijación en el beneficio personal que acabó destruyendo su juicio. Tercero, la escena final, Jesús aceptando el beso que lo identifica, nos confronta con la ironía moral. La cercanía a lo santo no garantiza integridad. Aplicación contemporánea. Revisa tus hábitos financieros, cómo manejas la confianza comunitaria y cuánto permites que la codicia justifique pequeñas desviaciones éticas. La advertencia es práctica. Un cajón con gastos poco claros, un silencio cómplice ante deshonestidades, una racionalización que empieza con «es solo esta vez», son terreno fértil para decisiones mucho más graves. No estamos acusando a nadie, estamos diciendo que la trayectoria moral importa. ¿Te suena familiar algún patrón en tu vida o en tu iglesia? Si creías que eso era horrible, espera el siguiente nombre. Caín, del altar al asesinato. Caín es, en la narrativa, el primer agricultor, hermano de Abel. La brevísima escena en Génesis concentra una tragedia humana esencial. 2 ofrendas, una aceptada por el Señor y otra no. Una reacción humana que degrada la relación fraterna hasta el extremo de quitar la vida. El texto relata la advertencia divina. Si procedes bien, no serás aceptado, mas si no procedes bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4. Esa imagen, la del pecado agazapado junto a la puerta, es poderosa en hebreo. El relato usa metáforas que sugieren que no se trata solo de una emoción, sino de una disposición que espera oportunidad. ¿Qué ocurrió moralmente? La envidia y la incapacidad de asumir responsabilidad se combinaron. Caín no admite su estado interior, ni se somete a la corrección. En lugar de preguntarse por su propia actitud, proyecta la culpa y termina cometiendo el primer fratricidio. Su respuesta a Dios después del acto, una réplica que intenta evadir la seriedad del hecho, muestra cómo la autojustificación y el cinismo pueden deshumanizar hasta el punto de negar al otro. La lección para hoy es nítida. Las emociones no gestionadas, rencor, celos, resentimiento, son combustible para decisiones que destruyen familias y comunidades. La advertencia divina en Génesis 4 no es un simple sermón, es un diagnóstico clínico. El pecado espera la oportunidad y necesita escudar la responsabilidad propia para actuar.
Prácticas pequeñas como minimizar un agravio, alimentar resentimientos en la soledad o permitir que la comparación constante con otros gobierne tu autoestima pueden preparar el camino para actos mucho más destructivos. Aplicación práctica. Cuando sientas envidia, no la escondas ni la naturalices. Nómbrala. Expresa tu dolor ante una persona confiable y haz restitución si algo se ha quebrado. La restitución no siempre es posible de la misma manera con Abel, pero el principio de asumir la culpa y buscar reparación es esencial. La historia de Caín nos humilla y nos enseña. La primera sangre que la humanidad derrama sale de la incapacidad de responsabilizarse. Si creías que la envidia era solo un sentimiento privado, ahora verás cómo el poder político puede convertir la religión en violencia. La reina que convirtió un trono en un matadero. Jezabel llega a la escena bíblica como princesa de procedencia fenicia, que por matrimonio con el rey Acab ejerce enorme influencia en la corte de Israel. Su nombre ha pasado a la historia como símbolo de persecución religiosa y seducción del poder. Históricamente, su implantación de cultos a Baal y el respaldo oficial a prácticas paganas crea un clima donde los profetas son perseguidos. El relato del caso de Nabot expone la maquinaria del abuso. Se orquestó una acusación y se manipuló el sistema legal para obtener la viña que Nabot poseía. Cuando la defensa legítima fue aplastada, Nabot fue asesinado y Jezabel permitió que la ambición política se sirviera de la ley para consumar su deseo. Primero de Reyes 21. El pecado de Jezabel no es solo idolatría ritual, sino la combinación mortal de poder secular y religión corroída. Ella instrumentaliza instituciones, tribunales, reyes, propaganda, para silenciar la disidencia y apropiarse de bienes que no le pertenecen. Esa es una perversidad de estructura, no un acto aislado, sino un sistema que elimina voces y preserva intereses. Hoy podemos leer esto como advertencia sobre cómo las estructuras religiosas, cuando se amoldan a intereses políticos o económicos, pueden traicionar su propósito. La manipulación legal para fines personales, la persecución del mensajero incómodo, la normalización del atropello en nombre del orden, son formas modernas de la Jezabel bíblica. No se trata de demonizar culturas antiguas, se trata de reconocer un patrón. El poder sin límites y la ausencia de escrutinio ético terminan por devorar la justicia. Aplicación. Exige transparencia en las instituciones a las que perteneces. Defiende la voz humilde que denuncia abusos. Y no confundas respeto por la autoridad con silencio frente a la injusticia. Cuando una comunidad religiosa justifica privilegios para algunos, es señal de alarma. Si has sido cómplice de esa lógica, piensa en pasos concretos para reparar daño, proteger a vulnerables y restituir lo injustamente tomado. Del abuso institucional y político pasamos a la tiranía que niega la dignidad humana en su forma más brutal. El tirano que ordenó infanticidio estatal. El faraón del Éxodo, cuyo nombre no nos da el texto bíblico, es presentado como un gobernante que convierte la presencia de una nación en amenaza y responde con políticas destinadas a aniquilar la posibilidad de un futuro para ese pueblo. Trabajo forzado, leyes opresivas y la orden de arrojar al Nilo a los recién nacidos varones hebreos para controlar su crecimiento demográfico y evitar sublevaciones. Éxodo 1. El texto también relata las sucesivas plagas y la tensión sobre el llamado del creyente a la liberación. En un momento se habla de que Dios endureció el corazón del faraón, una frase que ha generado intenso debate teológico. Algunos comentaristas enfatizan la responsabilidad humana del gobernante, otros apuntan a una acción divina que confirma la obstinación ya presente. El texto permite leer este endurecimiento como un proceso en el que la obstinación humana y la consecuencia divina se entrelazan. Más allá del debate teológico, hay una lección moral clara. Cuando un Estado cobija políticas que deshumanizan, la vida pierde valor y la violencia se legaliza.
Lo que empezó con medidas económicas y laborales terminó en intentos de eliminación física de la siguiente generación. La narrativa del Éxodo nos muestra además cómo la resistencia organizada y la confianza en la justicia pueden quebrar el sistema opresor. El Éxodo es tanto crisis como esperanza. Aplicación actual. No podemos relativizar políticas o prácticas que degradan a grupos humanos. Hoy, la opresión puede adoptar formas más sutiles: privación económica, explotación laboral, desatención sistemática, y sin embargo persigue el mismo objetivo: mantener a un grupo en inferioridad. La lección es estar atentos a leyes y prácticas que quitan dignidad y a no ser complacientes ante ellas. Defender la dignidad humana es una responsabilidad ética y espiritual. Si creías que la tiranía antigua estaba lejos de nosotros, mira cómo la paranoia puede volverse monstruo cuando el poder se siente amenazado. El constructor que mató niños para asegurar su trono. Herodes el Grande fue un gobernante complejo, ambicioso en las obras públicas y brutal en su política interna. La tradición evangélica lo presenta como el rey que, al ver amenazado su trono por la noticia del nacimiento de el rey de los judíos, tomó medidas para asegurar su posición. El Evangelio de Mateo menciona la ejecución de niños en Belén bajo la orden de Herodes, episodio conocido como la matanza de los inocentes. La narración bíblica no especifica números. La historia ha sido objeto de atención histórica y algunas fuentes antiguas hablan de la crueldad de Herodes en otros episodios de su reinado, como ejecuciones familiares. Si bien historiadores posteriores han intentado estimar cifras, la prudencia exige decir que la Biblia relata la tragedia sin precisar cuántos niños murieron. Cualquier cifra extrabíblica debe anunciarse como estimación. Mateo 2, 16 al 18. La psicología moral detrás de Herodes es la paranoia política. La seguridad del poder se prioriza por encima de la vida de los inocentes. Las justificaciones de seguridad, cuando se convierten en pretexto para violencia indiscriminada, demuestran hasta qué punto el poder corrompe. La implicación pastoral es clara. Cuando el deseo de mantener estatus, imagen o control se convierte en obsesión, se pisa la frontera ética. Aplicación práctica. Cuestiona la lógica de proteger el orden a costa de los vulnerables. En contextos contemporáneos, eso puede traducirse en políticas que sacrifican la dignidad de minorías o en decisiones organizativas que descartan vidas en nombre de eficiencia. Nuestro deber es sostener la vida y denunciar la paranoia que mata la inocencia. Si la traición íntima tiene rostro femenino en Dalila, entonces la seducción que destruye nace donde menos lo esperamos. La seductora que cobró por una traición. Dalila, mujer filistea vinculada a la caída de Sansón, entra en la narración como figura de intimidad traicionada. Sansón, dotado de una fuerza extraordinaria vinculada a un voto nazareo y al misterio de su cabello, confía en Dalila. Ella, bajo el encargo de los líderes filisteos, le presiona con insistencia hasta que él revela la clave de su fuerza. Entonces lo entrega, se lo llevan y él es humillado y encarcelado. El texto dice explícitamente que recibió una suma en plata de parte de los filisteos, lo que muestra que la traición también fue cuestión de codicia. Jueces 16, 17. El relato no reduce todo a la manipulación sexual. Es también una muestra de cómo la confianza mal situada y la avaricia personal se conjugan para destruir una vida. La perversidad aquí no es solo el acto en sí, sino la traición desde la intimidad. La persona a la que uno permite acercarse es la que abre la puerta a la ruina. Además, Dalila representa la elección calculada. Se lo hacen por dinero y lo hace. Es una lección sobre la vulnerabilidad emocional puesta en manos equivocadas. Aplicación. Cuida con quién compartes tus fragilidades más profundas.
La espiritualidad de la intimidad exige prudencia. La confesión sincera y la vulnerabilidad acompañada de responsabilidad mutua, accountability, evitan que secretos que sostienen a una persona se conviertan en armas. Si has sido traicionado de manera íntima, busca acompañamiento y formas sanas de reparación. Si has sido tú quien traicionó, asume las consecuencias y trabaja por la restitución. Y llegamos al epítome de la hipocresía religiosa, el sacerdote que condenó al Mesías por cálculo político, el líder religioso que condenó a su propio Mesías. Caifás, sumo sacerdote en el momento del arresto y juicio de Jesús, figura como representante de una religiosidad institucional que prioriza la estabilidad política sobre la búsqueda honesta de la verdad. Los evangelios describen un proceso marcado por irregularidades, una reunión asperada de líderes, testigos contradictorios y la predilección por una solución que evitara el conflicto con las autoridades romanas. En el Evangelio de Juan, Caifás pronuncia una frase con una mezcla de cálculo y sin quererlo palabras que el texto interpreta como profecía. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Juan 11:50. Esa afirmación fue funcional a la lógica del mantenimiento del orden, sacrificar a uno para preservar el sistema. Lo que hace de Caifás un ejemplo de perversidad no es la ignorancia de la ley, sino la instrumentalización de la religión para fines políticos. La ceremonia se convierte en máscara y la ley en herramienta para legitimar un ajuste de cuentas. Aquí la perversidad es doble. Se viola la justicia propia del sistema religioso y al mismo tiempo se destruye lo sagrado al convertirlo en instrumento de supervivencia personal y colectiva. Aplicación. Cuando una comunidad espiritual protege su imagen, sus privilegios o su funcionamiento antes que la búsqueda de la justicia y la verdad, está en riesgo de reproducir la lógica de Caifás. La pregunta para nosotros es incómoda. ¿En qué prácticas religiosas priorizamos el orden institucional en lugar de la misericordia y la verdad? La llamada es a la autocrítica, a la defensa de procesos justos y a la valentía de sostener la verdad aunque cueste. De Judas a Caifás, patrones que atraviesan las 7 historias. Al repasar estos relatos, emergen hilos comunes que nunca debemos ignorar. Primero, la reiteración. Ninguno de estos personajes cae de un cielo despejado de motivos. Sus acciones son fruto de costumbres, hábitos y elecciones sucesivas. Lo pequeño precede a lo grande, una toma de dinero no restituible, una envidia tragada, una complicidad institucional, un deseo de control político, una intimidad mal administrada, una seducción por interés, una religión que se vuelve instrumento. Todas son microdecisiones que abren paso a decisiones monstruosas. Segundo, la cercanía inicial a lo santo o a la posición no es salvación. Judas comía con Jesús, Caifás presidía la ley, Jezabel era reina, Herodes era un constructor, Dalila se movía en lo íntimo, Caín era hijo de la primera pareja humana. La posición social o el acceso no eximen de responsabilidad. Tercero, la hipocresía es especialmente dañina. La religión que protege su prestigio antes que la justicia se convierte en actor de pecado. Cuarto, hay espacio para la teología matizada. Cuando los textos dicen que Dios endureció el corazón del faraón, o cuando presentan la acción humana como consecuencia de una obstinación, debemos entender estas frases con cautela. El relato permite lecturas que combinan la responsabilidad humana con dinámicas de juicio y consecuencia. No es licencia para decir que Dios es el autor directo de cada mala decisión, sino llamado a ver que la justicia y la misericordia actúan en un tejido complejo entre voluntad humana y soberanía divina. ¿Qué hacer ante estas advertencias? Aquí algunas sugerencias prácticas y concretas para evitar caer en rutas semejantes. Primero, examen de conciencia continuo. No esperes a que un hábito se convierta en patrón. Pregúntate con honestidad, ¿hay áreas donde minimizo mi falta?
¿Justifico acciones que sé que hieren a otros? Escribe esas cosas y comparte con una persona de confianza para recibir perspectiva. Segundo, confesión y restitución. Cuando un daño es real, la confesión pública o privada, sin acompañarla de restitución, es insuficiente. Si has tomado lo que no era tuyo, devuelve lo que puedas. Si has traicionado, busca reparar la relación dentro de lo posible. La restitución no siempre es fácil, pero es un paso necesario para quebrar la lógica de autojustificación. Tercero, rendición de cuentas, accountability. Muchas de estas historias podrían haberse atajado si existiera una comunidad que exigiera coherencia. Busca mentores, grupos de rendición de cuentas y estructuras que monitoricen decisiones financieras, conductuales y sexuales. La tentación prospera en la soledad. Cuarto, transparencia institucional. En las comunidades de fe, exige procesos claros, canales para denunciar y protección a quienes hablan. Cuando una institución protege su reputación a costa de la justicia, se aproxima peligrosamente a la lógica de Jezabel o Caifás. Quinto, educación ética. No des por sentadas normas morales. Forma conciencia crítica en las nuevas generaciones para que sepan distinguir entre tradición y abusos, entre obediencia y complicidad. Sexto, defensa de la dignidad humana. Tanto en política como en empresas o iglesias, la defensa de los más vulnerables debe ser prioritaria. La opresión sistemática comienza por la indiferencia cotidiana. Estas medidas no son un programa mágico que garantice que no caerás, son prácticas para formar carácter y comunidad resiliente frente a la corrupción moral. Antes de terminar, volvamos a lo esencial. Conocer estas 7 figuras, Judas, Caín, Jezabel, el faraón del Éxodo, Herodes, Dalila y Caifás, no es para señalar con desprecio, sino para reconocer patrones en los que cualquiera de nosotros podría entrar si no se toman medidas preventivas. La Biblia no nos deja en la condena, aunque en estos relatos la mayoría no muestra arrepentimiento transformador, la Escritura también abre la puerta a la misericordia para quienes la buscan de verdad. Hay tiempo para el giro, la confesión y la reparación. Si este estudio te ayudó a ver advertencias que debes atender, comparte este video y mira el estudio relacionado sobre los 7 milagros de Jesús en la descripción. Tu testimonio puede ayudar a otros. Que esta reflexión nos mueva a la humildad, a nombrar nuestras dudas, a confesar nuestros pecados, a reparar lo que esté roto y a construir comunidades donde la justicia y la misericordia no sean eslóganes, sino prácticas diarias. Que el Señor nos conceda la valentía de cambiar de rumbo cuando sea necesario y la sabiduría para reconocer las trampas antes de que arraiguen. Amén.